Bienvenidos a la sección número 5 de la materia La misión de la Iglesia. Estamos intentando contestar en esta serie la pregunta ¿para qué existe la Iglesia? Estábamos por entrar en el segundo aspecto, el principio ley-discípulo. Ley-discípulo. El principio formulado dice así: la autoridad del discipulador es ley para el discípulo. Voy a mencionarlo otra vez. La autoridad del discipulador es ley para el discípulo. El principio aplicado. La vida del discipulado o del que es discipulado está sujeta en todas las áreas a la voluntad y ley del discipulador. Ese es el principio aplicado. La vida del que es discipulado está sujeta en todas las áreas a la voluntad y ley del discipulador, que es Cristo. Algunos textos que contienen este principio. Mateo 22, 1 al 4 y 6. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y los discípulos, y aquí está el principio aplicado, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Es de notar aquí que los discípulos no preguntaron a Jesús cosas como: ¿y si el dueño no está dispuesto a dar el animal? O ¿y si el animal se resiste? O algo por el estilo. El texto dice simplemente: fueron e hicieron como Jesús les mandó. Vamos captando el principio. La autoridad del discipulador es ley para el discípulo. Otro ejemplo, Mateo 26, 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y lo que sigue es el principio aplicado. Dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Notemos de nuevo la repetida frase: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. De nuevo, no hubo aquí preguntas de ningún tipo, solo obediencia estricta. Otro ejemplo, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte, donde Jesús les había ordenado. El siguiente ejemplo provee la razón por la cual la misión de la iglesia no se ha cumplido y como resultado el Señor no ha venido. La razón es simple: este principio no se ha aplicado. Veamos el caso. La orden específica, clara y contundente de Jesús fue y sigue siendo: id y haced discípulos. Pero sus profesos seguidores han pensado que quizá la misión de la iglesia no sea esa. O por lo menos no es la primordial, porque a la iglesia le corresponde hacer muchas otras cosas. ¿Cosas como cuáles? Bueno, elaborar programas para los jóvenes, para entretenerlos, para que estén con nosotros a fin de que no se vayan al mundo. Programar actividades con los matrimonios, campañas evangelísticas, juntas de iglesia, congresos, etcétera, etcétera. Es cierto que algunas de esas actividades son provechosas y necesarias, pero cuando se convierten en la razón de ser para la iglesia, la orden específica de Jesús que engloba la misión de la iglesia, id y haced discípulos, se habrá desatendido y el principio ley-discípulo habrá quedado de lado. Un último ejemplo del principio ley-discípulo enseñado por Jesús, Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando.
Algunas declaraciones de Elena G. de White en el área de la obediencia en la vida del discípulo de Cristo. Dice, esta es la regla de conducta para todos los que quieren llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Conflicto y valor, página 301. Quizá preguntéis, como muchos lo hacen, ¿cómo puedo saber que Jesús me recibe y me ama? A ver, voy a leer de nuevo, leí un poco extraño. Dice, quizá preguntéis, como muchos lo hacen, ¿cómo puedo saber que Jesús me recibe y me ama? ¿Lo sabré por mis sentimientos? No, por la obediencia a su santa palabra. A fin de conocerle, página 44. Tenemos un ejemplo de obediencia relatado en Lucas 5, 4 y 5, comentado por Elena de White, que viene muy bien al caso. Dice, la noche era el momento más favorable para que los pescadores trabajaran con éxito, puesto que en el agua clara y a la luz del día, los peces verían la red y la evitarían. Después de haber trabajado penosamente toda la noche sin éxito, parecía inútil, según la sabiduría humana, echar las redes. Maestro, respondió Simón, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Verso 5. Eso fue verdadera obediencia. Aquí tenemos, o más bien dice, he aquí un ejemplo de implícita confianza en las palabras de Cristo, a pesar de que la experiencia pasada era objetable. Nuestra primera lección debe ser aprender la voluntad de Dios, aun cuando vivamos circunstancias difíciles, y luego al conocer su voluntad, obedecerla sin preguntar. Sigue diciendo ella, una obediencia tal siempre será recompensada. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Simón? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versos 6 y 7. Jesús pretendía que esa experiencia sirviera de aliento a los pescadores en los futuros esfuerzos en la pesca de almas. ¿Qué influencia poderosa ejerció este maravilloso hecho en las mentes de los humildes pescadores? El poder de Cristo atrajo los peces a la red de Simón, pero estos hombres de corazones honestos fueron completamente atrapados en la red de Cristo, en la red que Cristo había preparado para ellos. Dejándolo todo, le siguieron. Leímos en Alza tus ojos, página 287. Una última declaración en el contexto del principio ley-discípulo, o lo que es lo mismo, la autoridad del discipulador es ley para el discípulo. En Cada Día con Dios, página 292, dice, el verdadero discípulo tratará de imitar al modelo. El amor de Cristo lo conducirá a la perfecta obediencia. Tratará de hacer la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Una más. Mensajes selectos, tomo 1, página 130. Morar en Cristo es elegir únicamente el carácter de Cristo, de modo que los intereses de Él se identifiquen con los suyos. Mora en Él para hacer y hacer solo lo que Él quiere. Estas son las condiciones del discipulado, y a menos que las cumplas, nunca podrás hallar el descanso. El descanso está en Cristo, no puede existir lejos de Él. También menciona ella en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 124, que la obediencia es la prueba del discipulado. Repasando entonces la cuarta característica que identifica a hombres y mujeres fieles, aptos para ser discipulados, manifiestan un básico sometimiento al señorío de Cristo. Y de esta característica se desprenden dos principios. Número 1, un discipulador, varios discípulos. Lo que significa que un discipulador puede tener varios discípulos, pero un discípulo solo tiene un discipulador, excepto que el segundo ya no esté.
y en tal caso el discipulador puede ser otro. Este principio implica que la única autoridad del discípulo es la de su único discipulador. Y dos, la ley discípulo. La autoridad del discipulador es la ley para el discípulo en toda área de su vida. Ese principio lo demuestra o evidencia el discípulo en estricta obediencia. Ahora bien, esta cuarta característica, con todas sus implicaciones, conduce a una interrogante básica que debe ser contestada con la mayor claridad posible por lo que implica. ¿Cuál es la interrogante? La siguiente. En el plan supremo del discipulado, Jesús, su autoridad, su palabra, es la ley para el discípulo. Pero, ¿cómo funciona ese principio en el discipulado entre los hombres, donde el discipulador es un hombre pecador? De que se le dé a esta pregunta o no la respuesta adecuada, depende, a decir verdad, si el discipulado pueda darse o no. Permítanme abordar este asunto de la siguiente forma. Número 1. Los principios establecidos por Jesús en el plan del discipulado no pueden variarse. Tienen obligatoriamente que ser los mismos. De otra forma, el discipulado que apliquemos ya no sería el establecido por Él. ¿Claros ahí? Siendo así, ¿cómo puede aplicarse este principio cuando los discipuladores son seres humanos pecadores? El principio de que la voluntad del que es discipulado tiene que sujetarse a la del discipulador. Bueno, en realidad no es tan complicado entenderlo. Lo complicado es lo que implica. Veamos esto más de cerca. La solución a este asunto la tenemos en la misma sección bíblica de donde se desprende el mismo plan del discipulado en sí, establecido por Jesús. Mateo 28, 18 al 20. Recordemos que la base de donde Jesús parte para dar la gran comisión del discipulado a sus discípulos es su autoridad, su poder. Mateo 28, 18 y 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, además de lo ya mencionado respecto a estas palabras de nuestro Señor al inicio de este estudio, lo que se puede llamar autoridad delegada. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Jesús les dice, todo poder me es dado, por tanto, vayan, id, lo que está diciendo es, lo que los estoy mandando a hacer, lo han de hacer en mi autoridad, en mi nombre. Y en esa orden, con autoridad delegada, está a la vez el ejemplo de Él mismo. ¿A qué nos referimos con eso? A que antes de enviarlos en su poder, en su autoridad, como representantes oficiales de Él, les dice que Él también los discipuló a ellos con autoridad delegada. Eso puede verse en la frase, toda potestad me es dada. ¿Vamos captando el punto, hermanos queridos? Es decir, la autoridad bajo la cual Él ejerció el discipulado sobre ellos y la autoridad con la que los envía ahora a ellos a discipular a otros era la autoridad del Padre. En otras palabras, Jesús no los discipuló a ellos en su calidad de Dios, sino como hombre sujeto a la autoridad del Padre. Algunas declaraciones de Elena de White al respecto. Ministerio de Publicaciones, página 288. Dice, Dios trabaja con el fiel mayordomo que trata de hacer lo mismo que Cristo haría en su lugar. No tratéis de rehuir las responsabilidades. Hacerlo sería deshonrar la vocación del discipulado. Cristo representó a su Padre cuando desempeñó su ministerio en este mundo. Debemos seguir sus pasos. Su ministerio lo hizo en representación de su Padre. Otra de las declaraciones de ella,
en este caso de el Ministerio Médico, páginas 28 y 29. Dice: hay demasiado del yo y muy poco de Jesús en el ministerio de todas las denominaciones. El Señor utiliza a hombres humildes para proclamar sus mensajes. Si Cristo hubiera venido en la majestad de un rey, con la pompa que acompaña a los grandes hombres de la tierra, muchos lo habrían aceptado. Pero Jesús de Nazaret no encandiló los sentidos con un despliegue de gloria externa, ni hizo de esto el fundamento de la reverencia de ellos. Vino como un hombre humilde para ser el maestro, como también el redentor de la raza. Si él hubiera dado cabida a la pompa, si hubiera venido seguido por un séquito de grandes hombres terrenales, ¿cómo habría podido enseñar humildad? ¿Cómo habría podido presentar verdades candentes como las que expuso en su Sermón del Monte? Su ejemplo fue tal que todos sus seguidores deseaban imitarlo. ¿Dónde habría estado la esperanza del humilde en esta vida si él hubiera venido con exaltación y hubiera morado como un rey en esta tierra? Jesús conocía las necesidades del mundo mucho mejor de lo que sus habitantes sabían. No vino como un ángel vestido con la panoplia del cielo, sino como un hombre. No obstante, combinados con su humildad, había un poder y una grandeza inherentes que asombraban a los hombres o a la vez despertaban su amor. Aunque poseía tal encanto y un porte de verdadera modestia, se movía entre ellos con la dignidad y el poder de un rey nacido del cielo. Y como hombre, hermanos y amigos queridos, su conocimiento se basaba en lo que iba aprendiendo día a día para instruir a sus discípulos y a otros. Noten lo que en esa dirección dice Elena de White en El deseado de todas las gentes, páginas 50 y 51. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido?, no indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica. Puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Para ello, hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio les gustaba enseñar sus lecciones de verdad demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Volviendo entonces al punto que nos llevó a estas declaraciones, Cristo delegó su autoridad a sus discípulos y de igual forma debían ellos hacerlo con sus propios discípulos. El ejemplo de esto lo vimos con Pablo, Timoteo y hombres fieles. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos un principio fundamental en el campo del discipulado que dice que como hombres fieles se sometieron en el sentido sano al discipulado de Timoteo, que a la vez estaba sometido a la autoridad de Pablo como discipulador, quien al mismo tiempo estaba sujeto al discipulador supremo que lo seleccionó camino a Damasco. De igual forma, hoy día, el plan divino del discipulado sigue basándose en este mismo principio, sujeción del discípulo a la autoridad del discipulador. Esto es así porque la autoridad de Jesús ha sido delegada a fin de que su supremo plan del discipulado pueda cumplir su objetivo.
esta autoridad delegada va haciendo de sus discípulos discipuladores que cumplen entonces la función de representantes autorizados de su discipulador supremo. Como ministros de Cristo, estos discípulos que se vuelven a la vez discipuladores cuentan con toda la autoridad para que sus discípulos se sujeten a ellos como representantes de la autoridad delegada a ellos por Jesús. Algunas declaraciones de Elena de White en esta dirección. Leo de Obreros Evangélicos, páginas 14 y 15. Desde su ascensión, Cristo, la gran cabeza de la iglesia, ha llevado a cabo su obra en el mundo por medio de embajadores escogidos mediante los cuales habla a los hijos de los hombres y atiende a sus necesidades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en palabra y doctrina para la edificación de la iglesia está rodeada de grave responsabilidad. Ocupan ellos el lugar de Cristo en la obra de exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios. Y únicamente en la medida en que reciben de lo alto sabiduría y poder podrán cumplir su misión. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Las suaves influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de Dios que han de representar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él la llena de luz. Él los guía y dirige sus movimientos. Él guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros. No son sino instrumentos en sus manos, y todo el bien que pueden hacer se realiza por su poder, el poder de Cristo. Dice, es para honor suyo, para lo que Cristo hace a sus ministros una bendición mayor para la iglesia de lo que son las estrellas para el mundo, por medio de la obra del Espíritu Santo. El Salvador ha de ser su eficiencia. Si quieren mirar a Él como Él miraba a su Padre, harán sus obras. ¿Miramos? Los discípulos a Jesús, Jesús al Padre, o si lo quieren invertido. Si quieren mirar a Él como Él miraba a su Padre, harán sus obras. A medida que ellos dependan más y más de Dios, Él les dará su resplandor para que lo reflejen sobre el mundo. Los ministros de Cristo son los guardianes espirituales de la gente confiada a su cuidado. Y en Patriarcas o más bien Profetas y Reyes, la página 105, dice, el ministro ocupa el puesto de portavoz de Dios a la gente y en pensamiento, palabras y actos debe representar a su Señor. Estas se las di mal. Es Obreros Evangélicos, página 21. Obreros Evangélicos, página 21. La de Profetas y Reyes, página 105, es la que sigue. Dice, ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y santa su obra, y revelase el mismo valor que manifestó Elías. Como mensajeros designados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos le toca cumplir este consejo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. Otros fundamentos bíblicos para el principio de la sumisión y la obediencia al señorío de Cristo, representado en sus embajadores o discípulos que se han convertido en discipuladores bajo su autoridad, puede verse en los siguientes textos. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Vemos el mismo proceso? Puede verse palpablemente aquí la cadena de la autoridad delegada. Cristo representaba al Padre. Los apóstoles representaban a Cristo. Recibir a un apóstol significa recibir al Padre. Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otra vez, el mismo principio. Note cuántas veces se repite. De esta autoridad delegada
es de la que habla el apóstol Pablo cuando dice en 2 Corintios 10:8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Autoridad delegada. La autoridad delegada era ejercida muy a menudo por el apóstol Pablo. Si miran en 2 Tesalonicenses 3:6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Los primeros discípulos delegaron la autoridad que recibieron de Cristo en aquellos que adiestraron. Con la autoridad de Cristo nombraban los líderes de la iglesia. Algunas indicaciones de esto en la Escritura. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos designaban quienes se iban a dirigir en la iglesia. Hechos 14:21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, noten cómo esta autoridad delegada es en el contexto del discipulado, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos constituían a los ancianos. Pablo le confirió su autoridad a Tito y lo instruyó de la siguiente forma. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Notamos lo mismo? Pablo le manda a Tito, Tito cumple con lo que se le manda, con la autoridad que se le ha dado. En cuanto a algunos que andaban mal, le dijo a Tito, Pablo, Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esa reprensión de Tito iba a ser con toda la autoridad de Pablo que había recibido de Cristo, que había recibido del Padre. Y también en Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esa es clave. Pablo esperaba que los cristianos se sometieran a la autoridad de sus discípulos, así como ellos lo hacían con Cristo mismo. 1 Corintios 16:13 al 16, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ahora noten, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. El apóstol Pablo ordena sujeción, ¿ok? Se nos fue el tiempo. Quedamos acá, continuamos en la próxima ocasión.